Vale. Perfecto, yo ya la veo en tamaño grande. Bueno, antes que nada, Grünenthal, como laboratorio especializado en dolor y que tratamos el dolor que es nuestra alma mater, queremos hacer siempre un uso responsable del tratamiento analgésico, sobre todo del tratamiento analgésico opioide, ¿no? Y seguimos siempre intentamos, pues bueno, enfocar este tratamiento como que es un tratamiento individual, como que es un tratamiento centrado en el paciente, en el diagnóstico del paciente y que siempre recomendamos que el uso de los analgésicos opioides siempre sean individualizados para cada paciente, que sean utilizados durante el tiempo que tengan que ser utilizados en cada paciente, que hay que aprender a subir el tratamiento opioide, pero también a desescalar el tratamiento opioide y que el uso individual de cada paciente hace que tengamos en cuenta el resultado analgésico, pero también el resultado en cuanto a efectos secundarios y funcionalidad que aquí vamos a tener, ¿no? Esa es la idea, sobre todo primogénea antes de empezar cualquier tratamiento opioide. Este será el índice que vamos a seguir, conceptos generales de dolor, epidemiología, anatomía y fisiología del dolor, y después Armando, el doctor Jurado, nos hablará de tratamiento farmacológico, dolor crónico intenso y rotación de opioides, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con las generalidades del dolor. Básicamente toda explicación empieza con una definición, ¿no? Hay una definición clásica del dolor, que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial. Es una definición que hace la JAS, el Organismo Internacional para el Estudio del Dolor, en el año 79, y se ha trabajado mucho sobre esta definición, y actualmente, justo el año pasado, se actualizó esta definición a que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Ya no hace referencia solo a que el dolor está producido por un daño, sino que da pie a pensar que el dolor puede estar producido por algo que o hoy no conocemos o por un daño que somos incapaces de conocer. Esta nueva definición lo que hace es albergar todos los tipos de dolor que en estos momentos no podemos englobar dentro de ninguna categoría, pero que sí que existen, ¿no? También habéis oído muchas veces decir, el dolor es lo que el paciente dice que es dolor, ¿no? Pues un poco esta nueva definición de la JASP hace referencia a eso. Podemos clasificar el dolor de muchas maneras y será muy importante la clasificación del dolor, sobre todo para ver qué tratamiento tenemos que hacer sobre ese dolor, ¿no? Dependiendo del tipo de dolor que tengamos, el tratamiento deberá ser distinto. Hay tantos tipos de tratamiento para dolor que ajustar ese tratamiento a ese tipo de dolor hará que el paciente tenga un resultado pues, mucho más óptimo que en otras circunstancias. Esto será rápido, dependiendo de la ubicación, el dolor puede ser localizado, irradiado y referido, lo sabéis perfectamente, pero es muy importante saber que la medicación que funciona mejor en dolores irradiados no funciona tan bien en dolores referidos, luego veremos ejemplos. Dolor leve, moderado o intenso, si hacemos referencia a la escala visual analógica, a la EVA, entendemos que un dolor es leve cuando está entre una EVA entre 1 y 3, a partir de 4 a 6 será un dolor moderado y a partir de 7 hasta el 10 será un dolor intenso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, esa gradación de dolor, porque nos hace, es la primera referencia que tenemos a la hora de instaurar un tratamiento. Cuando empezamos tratamientos para el dolor, cuando es un dolor intenso y empezamos con analgesia de un primer escalón, de un segundo escalón, para dolores leves y moderados, el paciente puede tener los efectos secundarios de ese tratamiento no teniendo los efectos beneficiosos de una analgesia sobre ese tratamiento, ¿no? Solo como un comentario, me gusta mucho hacer comentarios, lo siento, pero ¿por qué, por ejemplo, los opioides están indicados en dolor crónico intenso? Pues porque todos los ensayos clínicos que se hacen con opioides potentes, cualquier paciente que tenga que ser enrolado en ese ensayo clínico debe tener una EVA por encima de 7. ¿Vale? Todos los ensayos, pacientes están con EVAs por encima de 7, la indicación es dolor crónico intenso y no sería indicado en un dolor moderado. ¿Sería normal tratar con un opioide potente, con una morfina, con un fentanilo, con un tapentadol, un dolor leve? Pues no sería apropiado. Deberíamos ajustar a la intensidad de dolor el tipo de analgésico que utilicemos. Dolor agudo y dolor crónico, también cambiará mucho el tipo de medicación. Dolor agudo entendemos que es un dolor que tiene una evolución de menos de 3 meses y el dolor crónico es cuando o ya se va cronificando con el tiempo o a partir del tercer mes de un dolor agudo podemos pensar que ese dolor se está cronificando. Muy importante porque después veremos también cómo los mecanismos del dolor cambian y al cambiar el mecanismo del dolor y la plasticidad neuronal hacen que o obligan a un distinto tipo de tratamiento sobre este dolor, ¿no?
Los tipos de dolores más clásicos, o más clásicos no, más habituales, nociceptivo, neuropático y nociplástico. El concepto nociplástico es un concepto que también aparece desde el 2017, que cambia un poco lo que decíamos que era ese dolor psicógeno que no sabíamos. Pero claro, si pensábamos en el dolor psicógeno como un dolor psicológico que no se puede... Parecía que era como menospreciar este tipo de dolor y se cambia esa terminología a dolor nociplástico, que es un dolor que o bien no tienes claro qué evolución ha tenido o qué evolución va a tener, pero es un dolor que el paciente sí que tiene, ¿no? Dolor nociceptivo es el dolor cuando hay dañada una estructura, una artrosis, y un dolor neuropático es cuando el daño está en el propio nervio, ¿no? Cuando el propio sistema somatosensorial es el que produce este dolor. Son los tres tipos de dolores más habituales en los cuales podríamos englobar cualquier tipo de dolor. Y aquí veríamos los ejemplos, ¿no? Si vemos que el dolor nociceptivo es un dolor donde están dañadas las estructuras, pues el dolor visceral, el dolor de cabeza, dolor isquémico, dolor oncológico cuando no hay daño neuronal, y la artrosis de rodilla, como ejemplo de un dolor nociceptivo, serían tratados con analgésicos y analgésicos opioides, que lo que hacen es actuar sobre las vías ascendentes del dolor. Dolor neuropático, bueno, el dolor neuropático es cuando están dañadas las estructuras nerviosas, tanto centrales, que tendríamos el dolor neuropático central, lesionados medulares, esclerosis múltiple, ictus, o periféricos, cuando es un nervio periférico el que está dañado, neuralgia posherpética, dolor neuropático en pacientes asociados a VIH, el miembro fantasma, este tipo de dolores. ¿Qué pasa con el dolor nociceptivo? Pensemos en una artrosis de rodilla, bueno, un paciente por cáncer, que ese primer dolor que tiene este paciente por cáncer es el crecimiento de la masa, es ese proceso inflamatorio de la toxicidad del propio tumor. Ese tumor va creciendo, ese tumor degenera fibras nerviosas y pasa de ser un dolor nociceptivo a ser un dolor mixto, donde también hay, aparte de ese dolor nociceptivo por una estructura dañada, un nervio dañado. O una artrosis, un dolor por artrosis, que realmente es cuando vemos que una rodilla, por ejemplo, tiene un dolor por movimiento. Ese dolor continuo, al final lo que hace es que eso tiene un proceso inflamatorio, esos nervios se hinchan y al final estos procesos que primariamente eran nociceptivos, con el tiempo pasan a ser nociceptivos y neuropáticos, que es lo que llamamos dolor mixto. Lo que sí que está cada vez más demostrado es que el tiempo hace cambiar el dolor. Entonces, un paciente, como os estaba comentando, en una artrosis, que es el proceso más habitual, un paciente con una artrosis de rodilla, tiene ese dolor nociceptivo, continúa con el tiempo ese dolor nociceptivo, esa rodilla cada vez está peor, cada vez está más hinchada, cada vez tiene más edema, se afectan los nervios, cada vez duele más y ya es un dolor mixto y resulta que tú cambias esa rodilla por una prótesis, ese dolor nociceptivo que tenía la rodilla primera ya no debería de existir, pero el dolor ya es tal, el proceso doloroso ya es tal, que luego veremos cómo es ese proceso de sensibilización, que ese paciente puede, con una rodilla nueva, continuar con ese dolor de rodilla que ya tenía si no atajamos esta señal dolorosa, ¿no? Eso eran los conceptos generales de dolor. Hablemos un poquito de epidemiología del dolor, ¿no? Porque el dolor sí que es verdad que a medida que vamos ganando en calidad de vida, vamos ganando en bienestar, pues las sociedades tienen más dolor. No hay un mapa homogéneo del dolor. O sea, no hay un estudio a nivel mundial del dolor. Sí que los países desarrollados o más desarrollados tenemos mayores datos en dolor porque estas cosas se investigan pues mucho más. Aproximadamente en Europa entre el 10 y el 30% de la población tienen dolor crónico, ¿no? Y afecta su calidad de vida. Estudios que se han hecho en Brasil y en México con mucha población, pues bueno, rondan más o menos en la misma proporción. Y en Estados Unidos, que tienen un problema real con el tratamiento del dolor, un problema real, no, un problema más serio con el tratamiento del dolor, aproximadamente se calcula que 100 millones de personas tienen trastornos con el dolor, ¿no? Es una población muy elevada. ¿Y qué prevalencia tiene este dolor? Pues básicamente el dolor lumbar. El dolor lumbar es el 55% del dolor que aparece. Dolor lumbar, problemas articulares, artrosis, y dolor del cuello serían por orden del primero al tercero con más prevalentes en dolor. En España, aproximadamente el 17% de la población española tiene dolor, ¿no? Y bueno, pues este es un dolor, un dolor crónico que lo que hace es que
afecta en todos los aspectos a la población, ¿no? Aquí vienen también, veis aquí a mano izquierda, otras causas de dolor que aparecen más y bueno, pues, cómo afectan, ¿no? El dolor lumbar es el dolor más prevalente. El 14,8% de la población tiene dolor lumbar, pudiendo ser dolor lumbar puntual, lo que diríamos una lumbalgia aguda, es la típica lumbalgia que te da unos días, que en una semana ha pasado, pero si estas lumbalgias agudas no se tratan, pueden llegar a lumbalgias crónicas entre el 7 y el 10% de la población. Aumentan con la edad y aproximadamente en la edad, al tener mucha relación con el mundo laboral, entre los 40 y 60 años sería el máximo de prevalencia de esta enfermedad. Un dato muy importante, el 2% del Producto Interior Bruto de España se gasta en dolor lumbar. Es una barbaridad. Y no solo por la medicación, que eso es la punta del iceberg. Si contamos, porque el concepto que se utiliza a nivel mundial para, al menos en los países desarrollados, para comparar cómo funcionan las distintas patologías, si medimos cómo han cambiado los años vividos con discapacidad, que es cuando tú dices, bueno, de mi esperanza de vida de 81 años, he vivido 7,1 años, que sería el dato en estos momentos en España, datos del 2017, yo he vivido 7,1 años con una mala calidad de vida debido a ese dolor lumbar, ¿no? O sea, ¿cuánto ha mermado en mi vida ese dolor lumbar? Pues es un dato que va aumentando poco a poco con todos los años, ¿no? A medida que los países son más desarrollados, esto afecta más. El segundo aspecto del dolor que más deberíamos tener en cuenta o que más preocupa es la artrosis, con una prevalencia de aproximadamente el 30% en pacientes de 40 años o más, y a partir de los 80 años de más del 50%, con lo cual hay que tenerlo en cuenta que es la primera causa de incapacidad laboral en España, ¿vale? Y para el tratamiento de la osteoporosis se destinan 5.000 millones de euros al año, con lo cual habría que ver si este tratamiento es adecuado o no es adecuado, y si sabemos que la artrosis cronifica y en qué grado cronifica, habría que plantear tratamientos tempranos que eviten esta cronificación de la artrosis. Bueno, esta es la imagen general de qué es lo que le importa al final a los pagadores del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Si sumas los costes directos, que es lo que vale la medicación, que es lo que vale las consultas de los médicos, que es lo que vale el sistema sanitario, más los costes indirectos, que son las bajas laborales y la productividad, 16.000 millones de euros están asociados al dolor crónico en España. O sea, que es un tema que sí que deberíamos de abordar de una manera pues más importante, ¿no? Y bueno, pues ¿en qué le afecta? Una encuesta que se realiza en 2.500 personas a nivel nacional sobre tratamientos de dolor, a ver cómo afecta a los pacientes este tipo de dolor, ¿no? El 70% de los pacientes encuestados dicen que el dolor afecta a su calidad de vida. ¿Y en qué afecta? En el ejercicio, en el sueño, en el trabajo, relaciones íntimas, viajes, tiempo en familia. Es un estudio muy curioso, ¿no? Porque analiza un montón de cosas. Sabemos que el dolor, por ejemplo, el dolor lumbar es más frecuente en mujeres que en hombres, pero resulta que cuando estamos hablando de cuánto nos duele, a los hombres decimos que nos duele mucho más o somos mucho más propensos a las bajas laborales por dolor lumbar que las mujeres, ¿no? Son datos que, bueno, que todos sabemos, pero que después cuando se investigan, pues resulta que sí que es verdad. Pero también da un dato muy curioso. Cuando comparamos lo que consideran los pacientes sobre este dolor, el paciente lo que quiere es tener objetivos de funcionalidad más allá de resultados en analgesia, ¿no? Cuando tú le preguntas, se preguntaba en este estudio, ¿qué espera el paciente de su tratamiento analgésico? El paciente no dice, yo lo que quiero con el tratamiento analgésico opioide es no tener dolor. El paciente habla de que él lo que quiere es dormir mejor, descansar más, poder salir al parque, volver a trabajar. O sea, los objetivos terapéuticos de este dolor para el paciente muchas veces no son los mismos que los objetivos terapéuticos para el médico, ¿no? El 8%, por ejemplo, de los pacientes tiene fija metas relacionadas con otras medidas, como pueden ser el sueño, como puede ser la actividad física, pero el 0% de los pacientes de este estudio dijeron espontáneamente que lo que ellos querían con el tratamiento era no tener dolor, ¿no? El 76% de los pacientes fija metas relacionadas con el funcionamiento físico. ¿Yo qué quiero? Pues volver a salir de casa, tener una vida, volver un poco a mi vida anterior antes de este dolor, ¿no? Pues son los parámetros que el paciente refiere con mayor necesidad que incluso la analgesia. O sea,
se entiende que cuando consigues esa analgesia puedes recuperar esta funcionalidad, ¿no? Es muy importante. Estas imágenes son muy interesantes, ¿no? Porque lo dividen en dolor lumbar y en dolor por artrosis, pero vemos que solo el 21% de las prioridades del médico y del paciente coinciden. O sea, el médico quiere que el paciente le baje el dolor, al paciente también, pero es que hay muchas cosas que el paciente quiere que el médico no sabe. Y al revés, ¿no? Hay cosas que el médico quiere obtener de ese tratamiento analgésico que el paciente no valora. ¿Esto qué hace? Que la comunicación entre el médico y el paciente en el tratamiento analgésico es muy importante y cada vez más. O sea, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con opioides y es muy importante, por ejemplo, antes de instaurar un tratamiento analgésico, que el paciente entienda qué va a obtener como beneficio. Tú puedes obtener, si habláis con cualquier médico de unidad de dolor, anestesistas generalmente, un anestesista es capaz de conseguir el 100% de analgesia en un paciente. Se dan a un paciente, lo dejan dormido, dolor cero. ¿Qué calidad de vida hay? ¿Qué tipo de funcionalidad tiene este paciente? Entonces, al final, lo que hay que hacer es buscar ese equilibrio entre máxima analgesia posible con mejores beneficios para el paciente. Esa es el concepto general. 2 pinceladas de anatomía y fisiología del dolor, que eso es muy importante, sobre todo para entender los distintos tratamientos después, cómo van a poder funcionar. Bueno, como todo el mundo habéis salido de la facultad hace 4 días, esto lo pasamos por encima porque lo tenéis así. Pero bueno, sabéis que el sistema nervioso se divide en central y periférico. Dentro del sistema nervioso central, la cavidad craneal y el conducto vertebral. Y dentro del sistema periférico, básicamente, los nervios craneales y espinales, ¿vale? O sea, entraría dentro del sistema nervioso periférico todos los nervios que llegan a cualquier punto del cuerpo. Y dentro del sistema nervioso central, la cavidad craneal y la columna vertebral. Diferenciamos ambas partes. ¿Y qué es el proceso neurofisiológico de la nocicepción? Ante cualquier estímulo, llamamos a nivel periférico a cualquier estímulo que se produce fuera de la columna vertebral, ¿vale? Fuera de la médula espinal, perdón. Con lo cual, esto puede ser la piel, como está aquí dibujado, pero puede ser un órgano diana. Esto puede ser cualquier órgano, ¿vale? Entonces, ante un estímulo en un órgano, habría una neurona que llega a la médula espinal, de la médula espinal llegaría a los órganos superiores y los órganos superiores darían una respuesta a este estímulo. Este estímulo no tendría por qué ser doloroso. Podría ser un estímulo doloroso como podría ser un estímulo de cualquier otro tipo, táctil, térmico, de cualquier otro tipo. De hecho, esta diferencia que hay entre los estímulos nos puede dar muchas diferencias sutiles entre el dolor. Podrían hacer que un estímulo doloroso fuese doloroso o una alodinia, que sería cuando aparece dolor, un estímulo que no es doloroso, también nos pueda producir dolor. Entonces, ¿qué es este proceso neurofisiológico de la nocicepción? El proceso por el cual un estímulo tiene una respuesta, ya sea analgésica o de cualquier otro tipo. Dentro de un nervio, solo recordaros, porque es importante este matiz, que existen multitud de fibras nerviosas, ¿vale? Dentro del mismo nervio. Cada fibra nerviosa transmite un tipo de sensación. Hay fibras nerviosas que son motoras y hay fibras nerviosas que transmiten dolor. Acordaros de apagar los micrófonos, por favor. Si podéis apagar los micrófonos. Hay fibras nerviosas que transmiten dolor, como serían las fibras A, delta y C. Son fibras, pues son más lentas, son amielínicas las fibras C, son mielínicas pero con muy poca mielina las fibras A delta, transmiten dolor, pero están junto a otro tipo de fibras que no transmiten dolor en condiciones normales. Como hemos comentado, el dolor neuropático que daña el nervio, ¿qué pasa con un dolor? Con un nervio que se daña, ¿qué es lo primero que pierde, ¿no? La mielina. ¿Qué pasaría con una fibra A beta motora? Que esta fibra motora mucho más rápida, mucho más sensitiva al tacto, resulta que con este tacto esta fibra se daña y pierde esa mielina. Pues pasaría que esto pasa en un paciente diabético, en un pie diabético, un paciente con una fibra A beta que pierde esa mielina y esa fibra pasa a ser, podría pasar a ser, además de motora nociceptiva, pues que ese paciente solo el roce de la sábana, solo cualquier cosa táctil que pueda tener en el pie le produce un dolor que lo reconoce como dolor. Y aunque ese dolor no existe realmente, su cerebro interpreta que esa activación de esa fibra motora a él le produce dolor.
El dolor no existe, no hay un daño en ese órgano, pero sus centros superiores lo que reconocen es dolor, con lo cual hay que tener mucho cuidado con la sensibilización de las fibras y sobre todo con la sensibilización secundaria. Cuando una fibra está dañada, por eso vemos muchísimas veces que cuando un paciente tiene un nervio dañado, una cicatriz que no ha ido bien, pues ese daño en ese nervio que se daña, pues ese daño del nervio va dañando los nervios contiguos, con lo cual la zona de alodinia, de hiperalgesia que puede tener ese paciente, cada vez es mayor. Va a través de este proceso de sensibilización de otro tipo de fibras. Bueno, básicamente, 2 pinceladas. Los neurotransmisores del dolor son básicamente excitadores o inhibidores. Sabemos todos que el organismo lo que quiere es ahorrar en cuanto a el organismo es ahorrador de todas las cosas, ¿no? Entonces, lo que hace es, en la sinapsis, esta transmisión del impulso nervioso desde la periferia o el órgano diana hasta el cerebro, para que de la primera neurona excite la segunda neurona, se liberan una serie de neurotransmisores excitadores, entre ellos el más importante, el glutamato, sustancia P, el péptido de la calcitonina. Bueno, pues este tipo de sustancias, cuando se liberan en el medio, lo que hacen es pasar la corriente eléctrica a través de las neuronas hacia los órganos superiores, que es lo que hace una vez el cerebro ya ha recibido esta información. Bueno, pues segrega sustancias inhibitorias, que son las vías descendentes del dolor, GABA, noradrenalina, serotonina, y los péptidos opioides, que lo que hacen es decir, bueno, pues ya sabemos que el cerebro dice, ya sé que tengo aquí un dolor, he retirado la mano, me estaba quemando, ya no me estoy quemando, y separaría esta transmisión del dolor, ¿no? Esta sería, en condiciones normales, lo que debería pasar. Con lo cual, en 3 sinapsis llegaría la información al cerebro y estos neurotransmisores aparecerían en estos 3 puntos. Con lo cual, en esta primera neurona podríamos parar la transmisión del dolor, se podría parar en esa segunda neurona ya a nivel cortical y a nivel de las vías descendentes se podría segregar los neurotransmisores serotonina, noradrenalina para que el estímulo nervioso pues parase. ¿Qué pasa en los procesos de sensibilización central? Pues en los procesos de sensibilización central lo que primero se produce es una hiperexcitabilidad a nivel de o el órgano diana o la periferia, ¿no? Y hay una amplificación de la señal. Continuamente está pasando señal como que esa rodilla tiene dolor. Pensemos en una rodilla con dolor. Esa rodilla tiene dolor y está continuamente transmitiendo dolor a la médula espinal. Y la médula espinal continuamente transmitiendo dolor a los órganos superiores. Llega un momento que por el tema del ahorro que produce siempre nuestro organismo, el cerebro entiende que esa rodilla duele y duele siempre. Punto. Para de tener esa inhibición descendente sobre el dolor porque sabe que no va a parar ese dolor. Y en el momento en que esa sensibilización periférica, esa señal está tan ampliada que se inhibe las vías descendentes del dolor, aparece lo que es la sensibilización central. Se cronifica este dolor, y esto es lo que produce que incluso cuando cambiemos esa rodilla, ese punto de la médula espinal, de la asta posterior de la médula espinal, está tan excitado durante tanto tiempo que se queda ya excitado y siempre sigue transmitiendo dolor arriba, aunque el punto de origen ya no transmita ese dolor, ¿no? Entonces, lo que hay que intentar es, en cualquier tipo de dolor crónico, intentar regular la transmisión ascendente y asegurarnos de que hay una inhibición descendente activada también, ¿no? Porque si evitamos la amplificación periférica, la cronificación central y la inhibición descendente, lo que haremos será que el pronóstico y el diagnóstico de este tipo de dolor crónico pues sea muchísimo mejor. Con lo cual, en resumen, la transmisión nociceptiva es el resultado del balance entre las vías excitatorias ascendentes e inhibitorias descendentes, mediadas a partir, por ejemplo, del glutamato y de las vías descendentes, serotonina, noradrenalina y analgésicos opioides. Con lo cual, una vez aparece el glutamato y aparecen los opioides, ese dolor puede parar de continuar la transmisión dolorosa y el paciente pues tendría analgesia. Lo que sí que está visto es que cuanto antes empecemos la analgesia de un paciente en cualquier tipo de dolor, menos dosis va a necesitar, menos tiempo va a necesitar ese tratamiento y pues todo lo que conlleva esta cronificación del dolor pues lo vamos a poder evitar.
Ante el dolor crónico, lo que sí que está claro es que hemos dicho desde el principio que el dolor crónico es personal, es individual y tiene que haber un diálogo entre el médico y el paciente sobre este dolor crónico. ¿Por qué? Porque si el dolor crónico afecta a todos los aspectos de la vida de las personas, biológica, psicológica y social, esto quiere decir que cada persona tiene un dolor distinto. Entendemos que el aspecto biológico del dolor es la nocicepción, la lesión, el trauma, la infección, la enfermedad. El psicológico es todo lo que te afecta a ti como persona, ¿no? El sueño, el miedo, la ansiedad. Y el social es ir a trabajar, tu familia, tus relaciones sociales. Entonces, si todos estos factores actúan sobre el dolor y sobre la calidad de vida de la persona, habrá personas que le darán más importancia al aspecto biológico que al aspecto psicológico o al aspecto social. Habrá personas que que vosotros veréis que ante una baja laboral no querrán y habrá personas que sí. Habrá personas que no querrán tener dolor, duerman o no duerman, y habrá personas que le darán más peso a lo que puedan dormir, a la ansiedad que tengan, a este tipo de actividades. Con lo cual, si tenemos 3 parámetros que influyen sobre el dolor de la persona, sobre el mismo dolor, pensemos que estos pueden ser 3 personas distintas con una EVA de 7. El primero lo que sí que quiere es no tener dolor, tiene el aspecto biológico predominante. El segundo es social, o sea, él tiene mucho dolor, pero lo que realmente quiere es: yo quiero salir de casa, yo quiero mantener mi actividad, si es una persona mayor, pues me gusta salir con mis amigos y me gusta ir a bailar. Y el tercero es una persona que le da más peso al psicológico, que es lo que quiere: sentirse bien, poder descansar. Bueno, pues cada uno le da un peso a una cosa. Y eso el médico debe de entender que el tratamiento para cada uno de estos tipos de pacientes pues podría ser distinto, ¿no? El mismo opioide no funcionará igual en cada uno el mismo opioide o el mismo tratamiento, mejor dicho, no funcionará igual en cada uno de estos pacientes, ¿no? ¿Y cómo sabemos qué hay que hacer con cada uno de estos pacientes? Pues bueno, ya se ha visto que hay escalas para todo tipo, ¿no? En el primer, ahora las veremos un poquito con detalle en 2 minutos. El primer paciente sí que es un paciente que tiene una escala EVA, que le pasaremos, y que el impacto biológico pues lo podemos solucionar con el uso de opioides, ajustando el opioide que mejor le funcione. Si tienen un impacto, si el paciente lo que quiere es aspectos sociales, salir de casa, tener una vida más normal, volver a trabajar, este tipo de cosas, tendremos que tener en cuenta que la calidad de vida la funcionalidad es lo que va a primar sobre este paciente. El paciente tiene que ser capaz de caminar, de deambular, de no marearse, de poder caminar, de poder tener una actividad normal, aunque tenga un poco más de dolor. Entonces, bueno, pues habrá parámetros, podremos utilizar escalas como el SF36, donde podemos ver la funcionalidad, y este paciente, pues, conseguirá mejor funcionalidad, a lo mejor a cambio de tener un poco más de dolor. Y el tercer paciente, que los aspectos psicológicos para él son más importantes, pues habrá que tener en cuenta que el paciente necesita dormir mejor, que necesita no tener esa ansiedad que el dolor le pueda producir, con lo cual hay tratamientos. Sabéis también muchas veces que los antidepresivos también tienen efecto analgésico, pues hay tratamientos que mejoran este tipo de pacientes, que a lo mejor un paciente de este aspecto lo tratamos con un opioide clásico, y sí, tiene analgesia, pero lo que él esperaba de ese tratamiento es lo que no está obteniendo, ¿no? Cada vez hay más guías a nivel internacional que hablan del tratamiento del dolor crónico englobando la funcionalidad para los pacientes, no solo analgesia, sino analgesia más funcionalidad. A nivel de español, la Sociedad Española de Reumatología es la primera que ha hecho un documento en el que para el tratamiento opioide tiene en cuenta todos estos aspectos. Pero a nivel internacional se está trabajando en esto cada vez más. ¿Y qué es lo que se busca? Pues ese equilibrio, ¿no? Que el estado del paciente sea el mejor para el paciente con el mejor alivio posible. Los estudios dicen que si un paciente reduce 3 puntos el dolor, sabéis que para que un analgésico sea efectivo debe de poder reducir el 30% la intensidad del dolor que tiene un paciente, ¿no? Si reducimos ese 30% del dolor, el paciente pasa de una EVA de 7 a una EVA de 3 o de 4 y le permitimos volver a una actividad física, actividad diaria normal, sería mejor o estaría mejor tratado que un paciente que le conseguimos reducir mucho más la analgesia, pero los efectos secundarios de somnolencia, de mareo, de irritabilidad, no le permiten hacer una vida normal, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ponderar muy bien, sobre todo cuando vais a tratar un paciente para el dolor
crónico, si tratáis un paciente para el dolor agudo, lo importante es que el dolor se le corte en ese momento, pero para el dolor crónico hay que tener en cuenta que este tipo de efectos secundarios de los opioides que pueden aparecer, pues tenéis que regularlo muy bien para que el paciente pueda volver a su... Porque no nos vale que una persona pueda salir de su casa, o sea, no tenga dolor, pero no pueda salir de su casa porque se marea, o no tenga dolor, pero resulta que está desorientado todo el día, ¿no? Eso es lo que habría que ajustar lo mejor posible con el tratamiento. ¿Y cómo se puede medir la funcionalidad y la calidad de vida de las personas? Pues bueno, la OMS ya en la última actualización de la clasificación internacional de las patologías, en el ICD-11 ya habla de la funcionalidad como un problema, ¿no? Y el dolor crónico como una enfermedad en sí misma. Si el dolor crónico es una enfermedad en sí misma, tiene que ser tratada como tal. El dolor ya no tiene por qué ser la consecuencia de algo. El paciente tiene artrosis, entonces tiene dolor. No, el paciente ya tiene dolor y su dolor debe ser tratado por sí mismo, con lo cual es cuando el ICD-11 ya contempla los parámetros de funcionalidad que el paciente tiene que solventar este problema de dolor, pero tiene que volver a deambular, tiene que volver a la actividad física, todo este tipo de cosas, ¿no? Y todo esto lo podemos medir con estos nuevos tampoco, pero con los cada vez más habituales cuestionarios de salud, ¿no? El SF-12, que lo que hace es que mide el estado físico, mental, social, emocional y la salud general del paciente, porque no nos vale que el paciente tenga una salud general, pero que no pueda andar, no pueda relacionarse porque está desorientado, por ejemplo. Este funciona muy bien, es el abreviado del SF-36, que es mucho más largo y mide más dimensiones, pero bueno, es mucho más largo de pasar y al final el problema de las consultas del día a día es la falta de tiempo. Si solo hablamos de artrosis de rodilla y cadera, podemos utilizar el WOMAC, donde vemos el dolor, la rigidez y la capacidad funcional, si el paciente puede o no puede, o cómo está mejorando el tratamiento sobre ese paciente, cómo se va a poder, cómo va a mejorar esa funcionalidad del paciente. Y el Eurocode 5D, que bueno, es un test muy largo, pero que sí que te mide en 5 dimensiones todas las funciones sociales del paciente, estado físico, mental, salud general, dolor. Este es largo. Yo os puedo pasar los links. Están validados en castellano. Mira, no lo he puesto en el material complementario, pero os lo puedo mandar porque la verdad que vale la pena por lo menos saber qué es lo que mide, ¿no? Porque lo bueno de estos test, esto siempre se utiliza en investigación clínica, pero una vez interiorizas este test, son preguntas que puedes tener en la cabeza para saber más o menos ese paciente, esa medicación, cómo le está funcionando. Y también, súper fácil, impresión global del cambio para el paciente y para el médico. O sea que muchas veces es un test muy fácil de cómo has mejorado mucho o poco. Y el paciente, pues es muy importante que lo diga, ¿no? Porque muchas veces en los ensayos clínicos, que cada vez se pasa más, la impresión global del cambio del paciente y del médico no casan. El paciente le preguntas cómo está y te dice que estoy mucho peor y el médico ve que está mucho mejor, porque a lo mejor solo se valora analgesia, ¿no? Bueno, pues esto es lo que te permite es ver, si yo creo que estás mejor y tú crees que estás peor, vamos a ver por qué, ¿no? También es verdad que muchas veces el paciente se olvida de cómo llegó cuando dice cómo está. Eso lo habéis visto todos, pacientes que llegan y dicen, estoy peor que el primer día, y el primer día iban muletas y ahora ya va sin muletas, ¿no? Pero bueno, eso ya lo tenéis que ir viendo. Pero es un tipo de test que permite unificar criterios entre médico y paciente. Al final, el plan terapéutico integral lo que hace es que lo que hace el médico con lo que espera el paciente tiene que casar. Y hay que siempre mirar medidas farmacológicas con medidas no farmacológicas. Entonces, cuando todo esto une, también es verdad que es muy complicado hablar de medidas no farmacológicas, ¿no? ¿Cuántas veces habéis recomendado a un paciente? Usted lo que tiene que hacer es andar más, bajar de peso, tal. Sí, dame una pastilla. Eso es habitual, pero no debemos de olvidar la importancia del estilo de vida saludable, las técnicas cognitivas conductuales, las técnicas psicológicas. Todas las unidades de dolor ya tienen o intentan tener un psicólogo, ¿no? Para ver todos estos aspectos de los pacientes. Entonces, cuando aunamos todos estos tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, y se tiene en cuenta qué es lo que espera el paciente, bueno, el tratamiento va muchísimo mejor. Bueno, enfoques no intervencionistas, los conocéis muy bien, movilización, manipulación, ejercicios de control de movimiento, caminar. Sí que es verdad que lo primero que deja al paciente es lo que tiene que hacer él, ¿no? Y yo mismo como paciente, pues también te pasa, te hace una recomendación tu médico y sí, la haré,
y se te olvida. Pero es importante tenerlo en cuenta, sobre todo si lo que buscamos es dolor lumbar, artrosis, este tipo de dolores crónicos, si lo que buscamos es mejorar esa funcionalidad de los pacientes. ¿Qué podemos añadir a todo esto? Pues bueno, el tratamiento analgésico el tratamiento analgésico clásico, ¿no? Esta es la escalera analgésica de la OMS, que se describió en principio para el dolor oncológico y después se aceptó para todo tipo de dolor, y lo que se hace es, dependiendo de la gradación del dolor, pues ajusta la medicación que el paciente va a tomar. Escalón 1, AINES básicamente, escalón 2 opioides débiles, escalón 3 opioides potentes. A partir de ahí, dependiendo de la intensidad del dolor, podéis ir jugando con las dosis de cada uno de ellos. Ahora, de toda esta parte, Armando Jurado os hará, os explicará con más detalle, ¿no? Pero sobre todo tener en cuenta eso, que tratamiento analgésico hay, y lo que hay que buscar es que el tratamiento analgésico sea lo más temprano posible para usarlo en las dosis más efectivas posibles, ¿no? Y hasta aquí era mi presentación. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede ser un buen momento. Y si no, le doy paso a Armando. ¿Seguimos? ¿Vale? Armando, ¿compartes tú tu presentación? Sí. Vamos a empezar a ver. Si alguien va poniendo preguntas en el chat, yo puedo ir anotándolo y después las respondemos todas. Espero no haberme extendido mucho. Sí que es verdad que es un tema que me gusta mucho, pero es muy difícil en 40 minutos que teníamos condensarlo todo. Si yo tengo que dar una recomendación, sería esa, ¿eh? El tratamiento temprano del dolor debe estar ajustado al tipo de dolor, a la intensidad del dolor. Está clarísimo que si un paciente llega a la consulta con un dolor intenso, no debemos de empezar a tratar a ese paciente con analgesia que no va a cubrir ese dolor. Por ejemplo, mientras Armando comparte... Armando, ¿compartes tú o te comparto yo la tuya? Ya la encuentro. Pues, por ejemplo, una cosa muy curiosa es... ¿por qué hay opioides potentes? A mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? Porque hay opioides potentes que dicen que no tienen efecto analgésico. Nos pasó a nosotros con Palexia, ¿no? Sabéis que Palexia es el opioide que nosotros tenemos, perdón, tapentadol, y es curioso porque la presentación de 25 miligramos de tapentadol, según la ficha técnica, no tiene efecto analgésico. ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque la presentación de 25 miligramos, que la indicación es para ajustar dosis o paciente frágil, al ser una dosis tan bajita y tener que ser dolor crónico intenso, ¿qué pasa con un paciente que tiene una EVA de 8 y le das 25 miligramos? Que es dosis insuficiente. Entonces, en la ficha técnica dice que el 25 sirve para añadir a lo que ya esté tomando el paciente. Entonces, son conceptos de decir, bueno, ¿y es igual de potente? ¿Es igual de efectivo? Sí, pero como tú quieres eficacia a partir de ese tipo de esa escalera analgésica, pues deberías de utilizar una dosis apropiada para ello. Bueno, Armando, ya no digo nada más. ¿La presentación la ves? ¿La puedes ver? Sí, se ve perfectamente. Pues bueno, Chimo, muchas gracias por tu introducción. Me parece que lo has dicho todo. ¿Podemos dar por concluida la sesión? No. Bueno, daré el cuarto de pincelada que de pronto nos dijo Chimo. Y Chimo, y además el caso un caso clínico que no fue fácil pensar en un caso clínico, porque como médico SWAP, porque estamos dirigidos a médicos SWAP, no saldrían, no sé, cientos de casos que vemos el día a día, y bueno, la pregunta sería ¿qué hago en este caso? ¿Qué haré en el otro? Vale, no sé si amerite a ver, Chimo, dime si me veo y sí, se ve la presentación. Te vemos bien. ¿Sí? Vale, pues bueno. Nada, entonces, bueno, seguimos un poco, que vamos a buen ritmo. Después de los conceptos generales, la epidemiología, la anatomía, el tratamiento farmacológico del dolor crónico, sería lo ideal comentarlo. La OMS de 2004 ha definido la adherencia terapéutica, estamos hablando de la adherencia terapéutica como el grado en que el comportamiento de una persona para tomar medicamentos, es el grado en el que una persona
alcanza a tomar un nuevo medicamento, seguir un régimen alimentario, realizar cambios en su estilo de vida, y todo esto se corresponde con las recomendaciones acordadas por un profesional sanitario. Entonces, una mala adherencia al tratamiento prescrito repercute no solo en el empeoramiento de la enfermedad, sino que produce, digamos, una mayor mortalidad y un aumento de los costos sanitarios y sociales, además. Podríamos hablar toda la tarde de adherencia terapéutica y saldrían definiciones por doquier. De la escala terapéutica, pues Chimo lo ha dicho casi todo, un poquito, bueno, de comenzar que en el cuarto escalón, hay un cuarto escalón ahora que se ha introducido el cuarto escalón que habla sobre métodos invasivos, como sobre infiltrativos. Esta escala analgésica parece tener su origen en dos tradiciones de investigación distintas. Una de Nueva York, del Memorial Sloan Kettering Cancer, si no estoy mal, Center, y sobre efectos analgésicos de medicamentos, y la del Ty Cross en el St. Christopher Hospital en Londres, también sobre el bienestar del paciente. En su origen, la escala analgésica, este sensor terapéutico de 3 escalones, cuando comenzó, fue descrita para el tratamiento realmente del dolor del cáncer terminal, aunque en principio el objetivo fundamental de la OMS era su difusión a los países del tercer mundo, los países pobres que tenían menos acceso a sanitarios, menos acceso a medicamentos, y en su uso por los profesionales médicos, ¿no? Y se ha extendido por todo el mundo, y no solo en pacientes con cáncer, sino con patología subaguda o crónica y diversos tipos de dolor, que es lo que hemos estado viendo durante el transcurso de la charla que ha dicho Chimo. La principal indicación para el empleo, por ejemplo, en el primer escalón de los AINES es la disminución del dolor nociceptivo y la intensidad leve moderada, especialmente por componente inflamatorio. Si bien es cierto que es lo que más usamos, empezamos con el dolor, los pacientes ya lo saben, son pacientes que, bueno, cuando llaman por un dolor, por lo general ya han tomado paracetamol, ya han tomado nolotil, ya han tomado ibuprofeno, y entonces empezaríamos nosotros a plantearnos subir de escalón. Se cree que el dolor crónico tiene un papel importante en la llamada sensibilización central, ¿no? Como se dice, a través de la cual las neuronas que participan en la neurotransmisión están permanentemente estimuladas. Una de las formas para reducir el dolor de este tipo consistiría en reducir la neurotransmisión entre las neuronas, por lo cual se propició el uso de fármacos antiepilépticos, anticomiciales en tratamiento. No andaré mucho en el dolor neuropático porque, bueno, explicaré un poco más adelante, pero realmente, bueno, tendremos una charla muy más adelante sobre solo el dolor neuropático, que ya lo repito, como lo dije anteriormente. Esto hay para dolor, hay el tiempo que no tenemos y hay para hablar demasiado. Pero sí que diré que los anticomiciales, estos antiepilépticos, pueden disminuir la excitabilidad neuronal en el dolor neuropático, incluso en el dolor crónico, y evitar además la propagación del impulso nociceptivo. Bueno, lo más usado es la gabapentina, la pregabalina, la lírica, pero bueno, hay otros medicamentos que también están en la farmacopea que no daré tampoco independientemente. Los antidepresivos, bueno, también el aumento de la serotonina y el aumento de la noradrenalina en la hendidura sináptica fortalece los mecanismos inhibitorios descendentes de la transmisión del dolor. Precisan seguimiento, eso sí, precisan ajuste constante y titulación por parte del mismo profesional, si se puede. Pero es verdad que nosotros como médico SWAP, un aviso de domicilio, por lo general cuando llaman por dolor o llaman porque hay un paciente con cáncer y tiene dolor, o está vomitando y tiene dolor, o está ansioso y tiene dolor, miramos y si nos ponemos un poquito finos, nos daremos cuenta que muchos están en dosis de inicio y se quedan en dosis de inicio. ¿Por qué pasa esto? En atención primaria, en consulta, es cuando solemos dar un antidepresivo. Claro, empezamos con dosis de inicio, pero siempre que empezamos estos medicamentos, ya el paciente tiene de base otros medicamentos, ya sea de primer o segundo escalón, incluso del tercer escalón. Por lo general, opioides débiles, tramadol, codeína, bueno, sobre todo tramadol, tenemos muchos pacientes que están crónicos, es lo que más vemos en el tramadol. Cuando empiezan a tener tolerancia a este medicamento, introducimos una dosis de inicio, que por lo general son dosis submínimas para dolor nociceptivo, dolor crónico, de cáncer o de un proceso crónico.
y se quedan con dosis de inicio, que haya efecto placebo o no, no lo tengo claro, pero es verdad que en las dosis mínimas el paciente no tendría por qué mejorar solo con la dosis de inicio. Y lo vemos que tiene la dosis de inicio y tiene una venlafaxina o de pronto una mitriptilina hace 5 meses. ¿Vale? Si nosotros podemos, vale, de cara al domicilio realmente no es complicado porque depende del paciente que tengamos enfrente, nos planteamos poner medicamento en el momento. Viernes en la tarde, viernes en la noche, un sábado con lunes festivo, ¿vale? Un puente largo, podríamos, ¿vale? Hacemos la pauta de urgencia que tengamos enfrente, ya sea con antiinflamatorio, ya sea con nolotil, diazepam para calmarle, etcétera. Y podemos incluso empezar dosis de mantenimiento de ese medicamento que se ha empezado y por algún otro motivo, ya sea motivo COVID, cambio de médico, el paciente no consulta o podemos empezar a subir la dosis. Tenemos incluso de medicamentos como la venlafaxina, por ejemplo, que va muy bien para dolores neuropáticos, que empiezan con 50 miligramos al día, podríamos poner incluso hasta 100 y dejar nota para que si hace falta titular a dosis incluso más altas, pues se puede hacer. A ver, la capsaicina, bueno, medicamentos tópicos, yéndome un poquito para otro lado. La capsaicina es un alcaloide natural que está derivado de los pimientos picantes que se utilizan por vía tópica para tratar el dolor. Se presenta en una gran variedad de formulaciones tópicas, cremas, geles, líquidos, lociones, parches, y concentraciones que van desde 0,025 hasta 0,15%. Se usa en el tratamiento a corto plazo de dolores tales como lumbalgias, torceduras, esguinces, contusiones, calambres, artritis, neuropatía diabética, etc. El Cutensa, por ejemplo, es un parche de capsaicina al 8%, bastante potente, está indicado para el tratamiento del dolor neuropático periférico en adultos, solo en combinación con otros medicamentos para el dolor. Tenemos otro medicamento como la lidocaína, que hay una evidencia en neuropatía posherpética. Bueno, la Crocaine dice que hace 2 estudios, los más grandes que hay sobre esta lidocaína que he encontrado. En el último se hizo uno en 2007 y otro se hizo en 2014. Otro tipo, y también se usó para otro tipo de neuralgias, del trigémino, posquirúrgica, postraumática, aunque estos estudios se observó eficacia analgésica de lidocaína muy débil. La calidad de la evidencia fue baja y los autores concluyen que no es insuficiente para apoyar el uso de la lidocaína tópica en tratamientos de dolor neuropático. En neuropatía diabética, los parches de lidocaína, pues las guías sobre diabetes de la ADA, de la Asociación de Diabetes Americana y de la diabetes canadiense, no hacen mención ni siquiera a los parches de lidocaína. Entonces, en su momento se empezaron a dar, la Seguridad Social los ha quitado, pero por eso mismo, por falta de evidencia y de clínicas, realmente no lo veíamos el mejor, aunque algunos pacientes seguían pidiendo muy poco, no se veía. Al final teníamos que empezar a hacer pautas terapéuticas de otra línea porque no iban muy bien para este tipo de pacientes, estos tratamientos tópicos. Aquí el gold estándar realmente es la morfina, el comparativo con el que se toma el referente. El compañero Joaquín, bueno, ha hecho muchas definiciones pertinentes, ha hablado muy bien. Yo creo que, bueno, puedo concluir que son opioides, son fármacos que ejercen su acción en el sistema opioide endógeno, el principal mecanismo inhibitorio que modula la forma fisiológica de la transmisión nociceptiva en mamíferos, en la mayoría de los mamíferos. El sistema que está compuesto por receptores, opioides y las sustancias transmisoras como péptidos endógenos. Bueno, aquí, para efectos prácticos, hablaremos ahora sobre la rotación de opioides. En la morfina, bueno, habrá un momento que se pueda suspender, no todos los pacientes son paliativos, que la morfina la asociamos mucho al paliativismo, al final de la vida, pero bueno, podemos usar morfina para determinados eventos, y suspenderlo. En teoría para médicos SWAP, si tenemos pacientes que podemos empezar en morfina, no tendríamos por qué pensar en final de tratamiento. Eso se vería si lo coge el ESAP, si es un paciente crónico para ESAP, o si es un paciente que el médico de cabecera hace un seguimiento. Pero bueno, que sepáis que se suspende el tratamiento ante la falta de eficacia, por ejemplo, aunque no hay techo terapéutico, no hay mejoría con las subidas y ya tiene mucho tiempo, tendríamos que pensar en otra formulación medicamentosa. O si hay aparición de efectos secundarios, una conducta aberrante, el paciente no tolera bien la morfina, o cuando se haya resuelto la causa del dolor, también puede ser, o si el paciente lo solicita por X o Y motivo.
Vale, bueno, desde el punto de vista funcional y farmacológico, los analgésicos opioides se clasifican según su acción, ¿verdad? Y sobre efectos sobre el tipo de receptor donde se fijan e interactúan. De esta manera se dividen en parciales, antagonistas, agonistas-antagonistas. La indicación fundamental es el tratamiento del dolor, en teoría, ¿no? De intensidad moderada o intenso, no en dolor leve, y como lo ha dicho Kim, tenemos que ser bastante finos para saber qué tipo de dolor tenemos y no emplear la morfina alegremente. Es importante indicar que estos fármacos opioides con acción dual, hay fármacos con acción dual que no solo actúan como la morfina en receptores opioides, sino que también actúan, por ejemplo, el tapentadol en inhibidores de la recaptación de noradrenalina. Eso es muy importante para ver lo que vamos a ver a continuación. Cada persona, como hemos dicho ya anteriormente, tiene una tolerancia distinta al dolor, un umbral que varía de persona en persona. Las vivencias de cada individuo, la psiquis en el momento de iniciar un dolor, no es lo mismo que te pille un dolor en un momento de tu vida que estás tranquilo, que no tienes que iniciar, para que te pille el dolor cuando tienes, no sé, estás inerte, un familiar ha fallecido, bueno, depende, ¿no? Y todo es variable, por eso el abordaje, más que todo, debe ser individualizado, ¿no? Y garantizar un tratamiento adecuado. Bueno, desde aquí partimos en la clasificación según su afinidad por receptores, ¿no? Aquí, en teoría, los agonistas puros no parecen estar, a ver si avanza la diapositiva, no parecen presentar efecto terapéutico. Entonces, el límite de la dosis viene determinado por la aparición de efectos secundarios o toxicidad, en teoría. Cuando hablamos de rotación de opioides, hablaremos más que todo de este grupo de medicamentos. Rotar opioides no es más que sustituir un fármaco opioide por otro, con el objetivo de conseguir un mejor, digamos, un balance analgésico, un balance del dolor. Encontré la definición varias veces buscando, y que lo he encontrado muchas me pareció importante. Es un doctor que al parecer es muy importante para este ejercicio del dolor, que es el doctor Mercandante, que es un especialista en anestesia clínica paliativa e en clínica intensiva de La Maddalena, en Palermo, que es un referente del dolor, que lo define como la rotación del dolor es la sustitución del opioide previo por otro, con el objetivo de tener un equilibrio entre la analgesia y los efectos secundarios. Esta definición tan amplia permite incluir en la misma situación de la vía de administración, es decir, cuando sustituimos presentaciones farmacéuticas del mismo fármaco, oral, por vía subcutánea, intravenosa, etc. A ver si voy en lo que me he pasado. Y vamos... el objetivo de la rotación de opioides, el objetivo, cuando hay aparición de efectos adversos, como tratamientos de primer y segundo escalón, hacemos rotación también de cara al objetivo cuando hay inefectividad analgésica insuficiente, ya sea por tolerancia, dependencia, hiperalgesia inducida por opioides, o una combinación, o también cuando hay alergias al excipiente, por ejemplo, o intolerancias a la administración, o cualquier cosa que pase, ya sea clínica o no. Hay datos que dicen que la necesidad real de rotación, de rotar, está en torno a un 12%, de un 10 a un 20%. Y el éxito de la rotación, de todas formas, es muy alto. Mejoría analgésica o tolerabilidad, incluso hasta un 80%. Básicamente, nos estamos basando en la rotación de vía de administración y en el cambio de medicamento de opioide. Cuando hablamos de inefectividad, o analgesia insuficiente, nos referimos al aumento de la intensidad del dolor durante el tratamiento crónico, ausencia de progresión de la enfermedad, ausencia del síndrome de abstinencia, disminución de la intensidad del dolor, ausencia de tolerancia, ausencia de adicción, que son causas o indicaciones, digamos, para el inicio de una rotación de opioides. Y tenemos también la hiperalgesia inducida por opioides. ¿Y qué podemos hacer cuando pasa esto? Cuando hay una hiperalgesia inducida por opioides, hacemos rotación de la dosis, la retirada del opioide o la rotación a otro.
Entonces, tenemos esta tabla, la tabla que nos dice las indicaciones para una rotación de opioide, según el manual de la rotación de opioides de González Barbotero, ¿no? Es una tabla muy conocida donde dice que hay cetotoxicidad secundaria, rápido desarrollo de tolerancia, dolores refractarios, lo que acabo de comentar. La famosa tabla de conversión de opioides. Aquí cabe recordar, esto está muy bien porque las van adaptando, son tablas que son muy precisas, hay algoritmos también. Y ayer hablando con Paola, en nuestra repre, me ha mostrado sabía que existía, pero no la he usado en práctica clínica, me pareció muy, no he tenido tiempo de subirla a la presentación, se llama dolor.com y va estupendo, porque esa ya tú pones la dosis de cualquier opioide que tenga el paciente, si quieres rotar, te dice cuál es la dosis del siguiente medicamento que le vayas a poner, el compensatorio. Va muy bien, es decir, pero con la tabla, si uno aprende a usar esta tabla, hay muchas, esta tabla es la adaptada, la Torres Morera, y esta pues nos dice una morfina de 40 miligramos es equivalente a un oxícono de 20, y una naloxona, un Talgin de 20-10, y así va, dependiendo. Cuando hay 160 miligramos de morfina ya tenemos un oxícono de 80, ¿no? Tenemos 400 de tapentadol, pero bueno, la conversión, si queréis bajar la aplicación, es muy fácil, está en la Google Play y en la App Store, y es dolor.com, de Grunenthal, en verde, se ve seguida cuando la coges. Va muy bien. Bueno, la tabla de los ratios de conversión, que al final, cuando tienes claro la tabla de conversión, pues no hace falta estar poniéndonos tan fino. Aquí en cuanto a la rotación de opioides, bueno, no es un mero cálculo, también es verdad, porque tenemos el ojo clínico también del paciente, tenemos al paciente enfrente y no estamos aquí con el móvil buscando cuál es la dosis exacta para cambiárselo inmediatamente, que pues, se puede hacer, pero muchas veces, como lo hemos estado comentando durante todo lo que llevamos de la charla, posiblemente los coayudantes como relajantes musculares, ansiolíticos, vayan de la mano, y a veces la rotación de opioides no es necesaria si vemos que también hay un componente psicosocial, psicoafectivo, emocional en el momento. Bueno, calcular la dosis total diaria de opioide como pauta principal de la rotación del opioide, ¿no? Calcular la dosis diaria, pero también calcular la dosis extra. Paciente que tiene morfina en parche, hay que calcularla incluso con la morfina que tenga de rescate. Paciente que tenga dolor, tenga el rescate y siga con dolor y queramos cambiarle el opioide, pues tendríamos que calcular la dosis entera de morfina, no solo la dosis que tiene de base. Que, por cierto, muchos pacientes solo tienen la dosis de base y el rescate, tienen el parche, el fentanilo, por ejemplo, y no tienen dosis de rescate de mórfico. Ese paciente podemos empezar la escala terapéutica de cara al parche que tiene. Por lo general, ya tienen el primer escalón y le va muy bien. El paciente que tiene un parche va con paracetamol, y con el tiempo el médico ve necesario, el médico de cabecera, por ejemplo, ve necesario, o el que lo haya tenido, ve necesario subir el parche un poco y continuar con un paracetamol. Lo hace muy bien, porque el paracetamol potencializa, pero muchas veces pacientes vemos con un parche de fentanilo, con un tercer escalón, y lo vemos combinado y lo vemos muchísimo, con un opioide débil, con un tramadol. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que la tolerabilidad de cada paciente es individual. Si el paciente lo tolera bien y nos ceñimos al primer no cero, de hacerle daño al paciente, de no estar ahí, no tenerlo dopado o tenerlo, el paciente tiene una tolerancia y se le quita el dolor, y vemos que en su farmacopea tiene un opioide débil ya con una base de opioide fuerte, oye, pues no seré yo quien se lo quite, mucho menos de cara a un domicilio donde podemos actuar de cara al paciente, medicamento agudo en el momento de la visita médica de urgencia del domicilio, y también ver en ese caso coayudantes o tratamientos ansiolíticos, porque podríamos tener una ansiedad de cara al posible dolor. Ahora, si es dolor típico y queremos rotar, pues habrá que empezar a pensar en rotar ese medicamento que tiene como base, que bueno, dependiendo del momento en que cojamos al paciente, podríamos hacer algún tratamiento, entre comillas, paliativo del momento del dolor, y que el médico que quiera llevarle
un consecutivo, que quisiera llevarle un control de ese dolor, pues lo haga, su médico de cabecera o médico que lo vea de primaria, ¿no? Pero bueno, por lo general, fines de semana, con puente, el paciente con dolor se queja, ya ha llamado 2 veces, está con un parche, no sé, de 75 microgramos de fentanilo y el paciente está tomando tramadol y hay dosis altas y, no sé, pensar de pronto en asociar un primer escalón, ¿vale? Ya tiene el primero también, empezará, bueno, a asociar a ansiolítico, que seguro a la mayoría ya tiene, entonces también pensar en rotar ese opioide. Tenemos, acordarnos, tenemos medicamentos que no solo van hacia el receptor opioide, sino que también tenemos duales, y tenemos medicamentos como el tapentadol, que ya nos ofrecen menos efectos secundarios y ya podemos nosotros, de cara a la urgencia, pensar en no hacerle más daño al paciente, sedándolo y cambiando un escalón sin tener que quitar el de base, y se puede añadir a un tratamiento perfectamente, o hacemos la conversión según la tabla y ponerle la dosis de tapentadol que le corresponda. Bueno, a ver, si pensamos en a ver, ¿por qué me he pasado? No, estaba bien. El caso clínico, y iba a comentar un poquito antes esto. Tener en cuenta varias cositas. Este cuadro es muy importante porque hay medicamentos que aumentan o disminuyen la probabilidad o la necesidad de hacer una rotación de opioides. Porque, bueno, llego a casa un paliativo, este ya toma, tiene parches y tiene Alotil y tiene diazepam y tiene gabapentina. Ya, voy a cambiarle, ¿no? Valorar al paciente, tener en cuenta que hay otros medicamentos que pueden, de cara al swap, ayudar a de pronto no tener que hacer la rotación de opioides, y si el paciente amerita, oye, un glucocorticoide disminuye la necesidad de hacer una rotación. ¿Por qué? Porque hace efecto antiinflamatorio en el momento, el nolotil magnésico, o sea, el nolotil, la ampolla nolotil inyectada. En los ancianos, vale, tenemos una necesidad más imperiosa en los pacientes con trombocitosis, leucocitosis, que toman mucho, bueno, que toman inhibidores de bomba de protones ya dosis altas. Esos pacientes es más complicado, los que tienen tumores gastrointestinales bajos. Es un dolor que es muy recurrente, es muy irruptivo, y por lo general hay que plantearse cambiar el opioide si están dosis altas, si ya tiene tratamiento ansiolítico de base, si tiene una escala terapéutica, cambiarnos a un medicamento, un dual, por ejemplo. El tapentadol es una buena opción. Y bueno, las situaciones de últimas semanas disminuye la eficacia de los, porque realmente en las últimas semanas los pacientes que están ya, el gol estándar sigue siendo la morfina, y por lo general ya no ameritaría cambiar a un bioral, por ejemplo, pero bueno, son ya casos que son de última, bueno, que en realidad son incluso, valga la pena decirlo, un poco más fáciles de tratar. Bueno, aquí es una tabla de dosis analgésicos y opioides en función del aclaramiento renal. Bueno, si van de los pacientes, algunos nos encontramos con el hándicap de que tenemos un daño renal, a plantearnos un poquito, disminuir dosis y empezar a mirar o titular aquellos medicamentos que sí podamos subir. Tenemos entre la escala terapéutica del tercer escalón todos estos medicamentos. Bueno, tenemos de segundo escalón la codeína, la tramadol, y tenemos, bueno, tenemos un medicamento como la buprenorfina, que no tiene ningún problema con el tratamiento renal, la función del filtrado, y medicamentos, bueno, el tapentadol es uno de los que hay que bajar dosis dependiendo del filtrado, y tenemos también otro como el fentanilo, que parece que no lo bajáramos, incluso vamos de subida, pero paciente que tiene 75 microgramos y empieza a ser más fallo renal. Bueno, de cara a SWAP, no sé si valga la pena, pero ya pensarlo antes de subir dosis y hacer un daño mayor. Pero bueno, esta tabla nos puede ayudar en un momento dado, definido, de cara a un paciente X que tengamos en el momento. En cuanto al caso clínico, vamos un poquito a la práctica, digamos. Bueno, tenemos una mujer, 74 años, casada, que vive con su marido. Es la cuidadora de este. El marido tiene 88 años. No sé. Tiene una intolerancia al tramadol que, bueno, antes que temprano
lo han puesto en el historial y lo mantenemos ahí en el historial. El antecedente de médico de hipertensión, fibrilación auricular, de un paciente con síndrome depresivo ansioso en tratamiento, dislipemia, insuficiencia renal leve, diverticulitis. Ella, pues esta paciente nos llama, bueno, es con antecedentes de dolor, tiene lumbociática altamente invalidante que no permite la bipedestación y deambulación prolongada durante más de 15 minutos. La paciente no puede estar de pie, hay mucho dolor, dolor referido a ambos miembros inferiores, no hay un miembro inferior más que el otro, bueno, cara posterior, hasta los dedos de ambos pies, además, cede parcialmente al reposo. Y bueno, y más o menos comentan del tercero que son el traje a derecha. No permite giros corporales, es un dolor muy mecánico. Actualmente la tenemos cuando miramos en el historial, la tenemos con fentanilo, parches transdérmicos a 50 microgramos cada 3 días, lírica 150 microgramos cada 12, a dosis nada, eritrocopsid, antiinflamatorio, ojo ahí, la insuficiencia renal, citalopram de 10 y alprazolam. Y otra medicación crónica que tomaba ya de antes, atorvastatina, colesterol, enalapril, paroxetina y omeprazol. Bueno, esta paciente, ¿qué hacemos con esta paciente? Bueno, esta paciente vemos en historial que unos días antes le han puesto fentanilo a 75, han subido cada 72, le aumentaron la lírica, le aumentaron 25 microgramos, habrá quedado con, teníamos, ¿cuánto dijimos que tenía? Teníamos 150, va a quedar con 175 cada 12 horas, ¿no? 74 años. Mira la tolerancia que tiene al medicamento. El paracetamol de 1 gramo cada 6, que tiene cada 8, y ya se están valorando intervencionismo, un epidural, vale. Llaman esta paciente de cada swap, vale, si llaman a uno en fin de semana, doctor, el paciente desde 4 años le llama por dolor lumbar. Vale, entonces uno mira la historia, si tiene tiempo, bueno, si se puede, y nos damos cuenta de todo esto. Mentalmente, ¿qué pensaría yo? Por ejemplo, no sé, cada médico podría empezar a hacer su algoritmo, ¿no? en la cabeza y decir, bueno, este paciente podría yo alternar con glucocorticoide, por ejemplo, ¿no? Corticoide para el dolor, alternar fortecortin. Los que me conocen a mí de eso, que han trabajado conmigo, saben que trabajo mucho con este. De pronto le pongo como hay una contractura asociada, que realmente un dolor crónico, contractura, ¿vale? No sé, de pronto es un subagudo, podemos valorar un diazepam, ¿eh? El paciente igual si se relaja, tranquila, igual no llama más en mi guardia, ¿no? Y llama el domingo, un viernes en la tarde, ¿no? O podría yo plantearme, mojarme un poco las manos y meterle un medicamento dual, por ejemplo. Pero bueno, de cara al fin de semana, de cara a swap, vamos a hacer el domicilio e intentamos ponerle medicamento para el momento agudo de su reagudización crónica. Esta paciente, ¿qué es lo que se debería hacer con ella? Con este medicamento que le han cambiado, que fue hace 3 días, la paciente no siente mejoría, está nerviosa de cara al viernes, porque el médico me cambió 2 parches, pero hace 3 días. Vale. Pienso que es muy pronto y lo que le digo es... le pongo un medicamento ahora inyectado, mejorará. No le cambio nada. A esta paciente, bueno, lo ven a los 3 meses. Durante esos 3 meses hay 5 llamadas al swap. Pero bueno, esta paciente 3 meses, entre visita de swap, hay mejoría parcial, pero no suficiente de los dolores. Hay pacientes del dolor, fentanilo, ya, 75, la lírica. Bueno, no hay mejoría. ¿Qué se hace? Por ejemplo, rotar. ¿Qué rotaría? Por ejemplo, rotación de fentanilo. Según el cuadro, sería, si tiene 75 microgramos, a ver si lo logro ver, 75 microgramos, me está dando un aviso de falla de batería, ¿vale? Sería 400 de tapentadol. A ver si lo cojo. Sí, sería 400 de tapentadol. Entonces, a ver, proponemos combinación o retirada conjunta. Vale, aquí hay importante.
tenemos una rotación de opioides. Cuando los que hemos hecho rotación de opioides alguna vez nos hemos dado cuenta que no es solo cambiar el medicamento. Nosotros lo que hacemos es hacer un cambio empezando por lo general cuando se pueda con la dosis mínima posible. Entonces proponemos una combinación retirada conjunta, es decir, ponemos a 50% de dosis equivalente de tapentadol y 50% de dosis de fentanilo y rescate pautado. Esto sería de cara a cuando la paciente presente mejoría. Entonces quedaría, por ejemplo, ella en principio queda con 400 miligramos de tapentadol. Si la paciente no presenta mejoría, habrá que plantearnos dosis pautadas de glucocorticoide o medicamento al dolor hasta que cese, o simplemente esperar a que el tapentadol haga efecto. Suele durar, no es una mejoría inmediata, pero sí vemos que al cambiar la rotación de opioides nos daremos cuenta que la mejoría, solo por cambiar de tratamiento, hay una mejoría en la clínica más a corto plazo, corto mediano plazo. Hay una dosis de tolerancia cruzada incompleta de los medicamentos que nosotros lo que tenemos que hacer es tener en cuenta con esta tolerancia cruzada. Un segundo, que me está haciendo un segundo para conexión, ¿vale? Para la batería. Disculpadme. Ahora sí. Volvemos. Seguimos. Aquí va. Aquí. Vale. Paciente con dosis de fentanilo 75. Se le puede subir la lírica, se le sube la lírica. Llama por dolor. Hace 3 días me lo cambiaron el medicamento, pero me duele más la pierna derecha. Viendo a la paciente, no está para derivación, podemos tratarla en casa o una de dos, o empezamos nosotros a hacer un cambio de rotación de opioides con el tapentadol a 400, o le ponemos medicamento agudo. Si la paciente sigue persistiendo el llamado y fin de semana y podemos hacer una rotación de opioides, pues hacemos la rotación de opioides del tapentadol 400. Sin embargo, en una paciente que tenga insuficiencia renal, que nosotros queramos pautar un cambio terapéutico, no a dosis similares de la anterior, sino que la rotación la hacemos pensando en la tolerancia cruzada del medicamento, podemos hacer para que no retirar uno directamente y encimar el otro, empezamos con el 50% de cada dosis, 50% del tapentadol y 50% del fentanilo. Bajamos el fentanilo a mitad de la dosis, no tiene que ser exacta, puede ser que bajemos a 50 microgramos como hay tolerancia con el fentanilo, pues lo que hacemos nosotros es ponerlo a 50, por ejemplo, y el tapentadol, aunque sabemos que es de 400, vamos a ponerle 200, que sumando las dos más o menos, tiene un techo terapéutico similar al que tenía antes. Entonces, le dejamos un rescate pautado, y el rescate puede ser incluso con otro tapentador que se puede tomar, por ejemplo, otros 100 miligramos de tapentador a la noche. Tenemos otras más posibilidades. Podemos usar esta dosis de media para hacer el cruce, para hacer la reentrada del otro medicamento. Podemos hacerlo con un medicamento del primer escalón. Podemos le bajamos el fentanilo, le dejamos lo demás, la lírica lo demás, le dejamos el fentanilo, bajamos al 50% de la dosis o el 60%, con partes de 50 para que no tenga que cortarlos, y le ponemos 200 de tapentadol, 100 y 100, un rescate de tapentadol, y podemos poner el nolotil y paracetamol. Me parece bastante, pero los pacientes con medicamento del dolor llevan muy bien estos medicamentos y pocas veces se equivocan con estos medicamentos, la verdad. Esta paciente con esta pauta de tapentadol 100 miligramos cada dosis, fentanilo, bueno, aquí da ese 37.75, fueron 0.5, fueron exactos con la dosis de media de 50% dosis equivalente, vale, está bien. Y se hace un control telefónico a la semana valorando cambios clínicos, efectos secundarios, valoraciones de sintomatología dolorosa, y bueno, aquí hay otra forma de verla, de lo que comenté, con la tabla de equivalencias o con la app, la aplicación. Aquí también tenemos otras. ¿Sí? Tenemos 75 de fentanilo, son unos 400 de tapentadol, 75 por 6. Eso es una forma también de hacerlo.
La primera semana hay ansiedad que se disminuyó con el alprazolam, una pequeña subida de dosis, ¿no? Requirió todos los rescates, se tomó 300 de tapentadol, el rescate lo usaba siempre, los paracetamol cada 8 horas los usaba todos, ¿vale? Pero a partir de entonces ya hay un adecuado control y más o menos síntomas de remisión. Esa es una paciente que va a tener menos avisos a domicilio, menos llamadas. Y si es verdad que el título de la sesión es rotación de opioides, y sin embargo vemos que la rotación de opioides habría que implicarse un poco más como médicos. Si es verdad que si tenemos las otras armas a disposición no haría falta hacer la rotación, pero que sepamos que tenemos en cuenta que existe la rotación de opioides, podemos hacerla perfectamente y si más o menos vamos manejando bien este medicamento, los médicos que han trabajado en el ESAT lo manejan muy bien, tienen más práctica. Si uno no se ve para estar manejando, para coger tablas de equivalencia, pues simplemente tratar el caso agudo. Pero muchas veces, de cara a Semana Santa, de cara a puentes largos, y uno dice, bueno, esta paciente crónica se reagudiza, vamos a plantearnos un medicamento seguro, un medicamento que no tenga estos efectos secundarios indeseados, que no nos llame por en la mitad de la noche. Oye, podemos empezar en un tapentadol, tenemos las dosis incluso en dosis altas de mórficos, de fentanilo, de parches, y tenemos las dosis de tapentadol. Podemos incluso cruzarlos al 50% de la dosis, y aún así podemos seguir usando ese rescate que nosotros le hemos hecho o que tenía antes. Y aún así podemos, además, en el momento agudo de la llamada, poner algo para el momento agudo. Ahí tenemos muchas armas para hacer, hay muchas cosas para hacer. El paciente operativo no hay nada que hacer, pues no, hay mucho para hacer. Esta paciente comenzó la segunda semana, mismo esquema de retirada. En la retirada aumentamos el tapentadol, pero reducimos el fentanilo. ¿Para qué? Porque, bueno, el nuevo fue el tapentadol y reducimos el fentanilo y empezamos a tener un medicamento que teníamos de antes que parecía que nunca se le iba a quitar, se le ha empezado a retirar con un medicamento que con el tiempo, si el paciente lo amerita, se puede retirar mucho más fácil y es un medicamento que no presenta los efectos secundarios de los opioides y tiene una acción dual, es un medicamento bastante potente, con muchos menos efectos secundarios y le dejamos con un medicamento de primer escalón de rescate. Entonces, el control final de la segunda semana, adecuado control analgésico, se decide suspensión del fentanilo y se mantiene el tapentadol a dosis de 100 o 150 cada 12 horas, más uno de rescate de 100 miligramos o de 50, y con un adecuado control analgésico, suspensión del alprazolam incluso, en el mejor de los casos, de verdad, y se hace una consulta control telefónica. Hay un cambio de actitud vital, se ha modificado su rutina, bueno, y se le hacen ayuda domiciliaria, bueno, eso es aparte. Y pues nada, estos son casos que